Tem que ir lendo, tá bom? Sí, hay que bueno, habrán recordado, ¿verdad?, que la concentración hormonal a nivel central, a nivel ovárico, a nivel folicular y su repercusión a nivel endometrial. Es lo que había comentado del ciclo, ¿sí? Dividido entonces en la mitad, que implica la ovulación, ¿sí? Responsables de hormonas, ya sabemos cuáles son, ¿sí? Y a partir de eso tenemos la fecundación o no fecundación, dependiendo de la situación. Doutor, uma pergunta rápida. Ali está marcando 15, algumas literaturas vão oscilar, 14, 15? No, no está marcando 15, está marcando un día antes. Aquí hay un espacio. Sí. Pero sí, se puede variar. Si a mulher tem um ciclo de 35, esse 14 ou esse 15 vai variar. ¿Ah? ¿De qué va a depender? Y de los síntomas que ella tenga repercutidos por la formación folicular. Inclusive, ela pode não ovular. Pode ser um ciclo anovulatório. Justamente, ele pode não ovular. Portanto, por mais que ela tenha relação sexual aqui, não vai engravidar. Tá? Mas também tem ciclos, como a gente falou, variáveis também na bola da infância. Ele pode, inclusive, lançar 2 óvulos, tá? Dando então a gêmeos. Bueno, habíamos comentado sobre la fecundación, que era, ¿sí? Aparte se llama otro nombre, la etapa de celular, embrión, feto, ¿sí? Habíamos hablado también sobre el periodo gestacional, cuando comienza, que inicia, ¿sí? Habíamos hablado sobre la fecundación, la que tiene 3. Acho que o doutor quer silêncio. Pueden crear un grupo de WhatsApp y ahí envíen ese mensaje, ¿sí? Esta es la penetración de la corona radial, como habíamos comentado, ¿sí? El reconocimiento de los gametos, ¿sí? La reacción acrosómica, el bloqueo de la polispermia, la formación de lo que es todo el nuevo ser, la formación de los pronúcleos. Esta es la zona importante donde hay el entrecruzamiento, ¿verdad?, de nuevos caracteres que son independientes a los progenitores. Se va a formar una célula diploide de totipotencial. Acá viene el riesgo, el peligro de la medicina actual, de agarrar esta célula, el famoso proceso de la clonación, por ejemplo, o de células madre. Agarran esta célula y ella es capaz de transformarse en cualquier otro tipo de célula del organismo, ¿sí? Estas son las consecuencias de la fecundación, ¿sí? Restablece la diploidía de la especie. ¿A qué se refiere eso? De que el espermatozoide por su parte trae una cantidad de cromosomas y el óvulo también por su parte la misma cosa, ¿sí? La mitad. Y finalmente restablece lo que es la cantidad de cromosomas del ser humano en sí. ¿Qué es cuánto? ¿Cuánto era la cantidad de cromosomas en el ser humano? 23 pares. ¿Sí? Pares, no solo uno. Se forma el nuevo cigoto, ¿sí? Se genera la variabilidad entre los descendientes. De acá viene la... Doutor, Sí. Down é 23 mais 1. Oi? Síndrome de Down seria 23 Sí, mais son mais las trisomías. Vamos a ver en la clase de ¿sí? Trisomías. Pero normal es 23 pares. ¿Sí? Perfecto. Como dijimos, se genera la variabilidad entre los descendientes. De acá viene el cruzamiento o el parentesco o parecido que tiene con uno de los dos progenitores, ¿sí? Y se determina el sexo cromosómico del individuo, ¿sí? Aclara, cromosómico, el cromosoma XY o XX, ¿sí?
proceso del cual ya habíamos comentado, ¿verdad? La ovulación, el trayecto, la fecundación, ¿sí? La modificación celular y finalmente la anidación. El desarrollo embrionario a partir de eso, hemos comentado también la formación entonces o cambios en número de células y su morfología hasta establecerse en una forma de disco trilaminar, que es lo importante hoy en día, ¿sí? Que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces este proceso en forma repetida son segmentación, la gastrulación y la organogénesis. La segmentación viene a ser que una célula se multiplica, ¿sí? En un número X, 2, 4, 8, 16, 32. Después se va formando lo que es la gastrulación, ¿sí? La división en capas celulares. Primero 2, el disco bilaminar, después el disco trilaminar, ¿sí? Conocido como ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de eso entonces la organogénesis. Esta es la etapa, como dijimos en la clase anterior, más sensible del ser humano, donde sí hay riesgo de malformaciones, de trisomías, como dije, un poco más hacia arriba, sí, pero principalmente el riesgo de algún tipo de malformación orgánica, de órganos, ¿sí? La segmentación que habíamos comentado, visualmente se ve de esta forma: fecundación, cigoto, los blastómeros, la mórula y el blastocisto. Fíjense, la implantación. ¿Se acuerdan de la implantación que vamos a tener dos tipos de células? El embrioblasto, que por su parte va a tomar un camino independiente de formar el embrión en sí, y el trofoblasto, que se va a encargar de formar los anexos, ¿sí? Principalmente la placenta, que viene a ser esta pequeña porción, que son células más externas de este conglomerado de células. La gastrulación, que había comentado ya, ¿sí? La división en las tres capas embrionarias. Finalmente esto, ¿verdad? El endodermo, el ectodermo y el mesodermo, cada uno con una formación de distintos sistemas en sí, ¿sí? Donde el endodermo va a formar el epitelio de revestimiento, ¿verdad? El ectodermo va a formar el sistema nervioso principalmente, y el mesodermo el sistema esquelético, muscular, cognitivo, cardiovascular y el renal, sobre todo. Esta es la etapa que habíamos comentado, ¿sí? Yendo a una descripción más externa, vamos a tener lo que es principalmente el cito y el citotrofoblasto, la parte más externa, ¿sí? Esta es la parte ya extraembrionaria. El embrión solo van a hacer estas tres capas acá, ¿sí? De la cavidad extraembrionaria. Y la organogénesis como tal, ¿sí? Entonces comienza a diferenciarse estas capas germinativas y a formar justamente lo que dijimos, como su nombre dice, los órganos, ¿sí? La etapa más delicada entonces. Esta ya es una imagen donde tenemos ya un embrión mucho más avanzado, ¿sí? Que acá ya está plegado. Primero era un conjunto de células nada más, después esto se va tipo que bordea, o sea, se va encurvando, tanto de forma lateral como de forma distal, ¿sí? Y ahí comienza a formarse, a englobarse, a cerrarse lo que es el tubo neural. Ya tengo un video que le voy a mostrar, y la formación de los esbozos de lo que van a hacer. Este va a ser el miembro inferior, acá el superior, acá el corazón, de la cabeza del embrión. Este es el saco vitelino, que es una de las estructuras que aparecen dentro o visibles con la ecografía en las primeras semanas. Este es el saco del cual van a provenir células para el corazón, y también se va a encargar de dar la alimentación para este embrión. Una vez que se establezca la conexión vascular entre lo que es la madre en forma del útero y el embrión en sí en forma de lo que es el colon y la placenta, este saco va a involucionar, va a desaparecer, y el embrión o el feto, en este caso ya a partir de semana tal, va a tomar independencia total, ¿sí? Total en forma vaga, decir porque sí o sí va a depender de la madre, ¿sí? Entonces, a partir de la ecografía podemos ver este saco vitelino. Si es muy grande, problema. Si es pequeño, problema, ¿sí? Entonces tiene su medición adecuada para observarse. Um tamanho general, doutor, ou de acordo com a composição? De acuerdo al crecimiento.
tiene una tabla específica que se nombra. Otra vez ya habíamos hablado sobre, me había mostrado creo que una, Professor, esse saco veterino ele é ligado diretamente à parte intestinal? sí. Fíjense, primero el saco intestinal, el botón embrionario, este pequeño saquito acá, ¿llegan a ver? Este es el saco vitelino. ¿Sí? Cadê o embrião? Só ele. Este es el embrión. É um branquinho, né? Branquinho. Sí. Esto es lo que va a ser el embrión y este es el saco vitelino. Esa es la primera estrutura que es visible con la ecografia. Então, se a gente colocar o ultrassom numa paciente com essas semanas que está começando ainda, né, e aparece o saco vitelino, com certeza o embrião vai aparecer depois. Mas, se a gente colocar o tradutor e não observar esse saco vitelino, provavelmente esse embrião não vai se formar. Tá? Você tem alguma ultrassonografia de algum que não formou? O senhor tem alguma ultrassom de algum que não formou? Acho que tem no arquivo, mas a gente vai ver o seguinte, pelo cálculo da idade gestacional, vai dar em torno a 8 semanas, supondo. Né? Vamos ter um saco gestacional, esse aqui, mas sem nenhum conteúdo, ele vai estar vazio. Comentamos outra vez, chamado de ovo golo, ¿sí? O saco anembrional, sem embrião. Tá? Acontece também. É um tipo de aborto. Mas é raro, né, professor? Não é tão raro. Não? Acontece. Bueno, y después tenemos el desarrollo fetal ya, ¿sí? Hasta lo que es la maduración. Entonces, se tiene desde el tercer mes de gestación hasta la fecha de parto. En ese periodo, este feto va a sufrir modificaciones, pero ya ninguna formación nueva. Va a crecer, va a madurar nomás, ¿sí? La etapa de la organogénesis es el punto de formarse estructuras nuevas, ¿sí? Después de eso, él solo crece, madura, se desarrolla. ¿Me entienden? Entonces, si una mujer está embarazada de 20 semanas, es expuesta a rayos X o es expuesta a algún tipo de intoxicación por algún tipo de insecticida, esa mujer ya no va a sufrir una malformación fetal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó la etapa de organogénesis. ¿Entienden? Durante el tercer, cuarto, quinto mes, este feto va a crecer en todas sus dimensiones. Va a agarrar una longitud, un peso, ¿sí? Un volumen, que finalmente se va a acentuar para este evento que es el parto en sí, ¿sí? En el cuarto mes se puede determinar el sexo, pero el sexo visible, ¿sí? El sexo que él va a traer consigo a nivel del cuerpo, ¿sí? El sexo cromosómico se forma mucho antes, ¿sí? En los primeros días, de hecho. Bueno, en el séptimo mes ocupa casi todo el espacio disponible en el útero y el octavo mes desarrolla todos los tejidos, ¿verdad? O completa el desarrollo pulmonar. Bueno, esta es toda la etapa que tenemos entonces. Pasamos desde la fecundación hasta el crecimiento. Entonces, ¿toda esta etapa es sensible? Sí, pero más de ella es la organogénesis. Perfecto. Hablemos de anexos embrionarios. Los anexos son denominados todos los que están ayudando al feto a crecer, a desarrollarse. ¿Sí? Entre ellos tenemos entonces lo que es el amnios, el corium, ¿sí? La placenta, que antes se llama corium, ¿sí? Antes se llama otra vez trofoblasto y así vamos. Amnios, viene a ser una delgada membrana que recubra el embrión, ¿sí? Dejando entonces una cavidad llena de líquido, ¿sí? Ese líquido amniótico como conocemos, ¿sí? El líquido en sí también es un anexo, ¿sí? Que su función es mantener la temperatura del feto,
permitirle su movimiento, amortiguar, sobre todo protegerlo, ¿sí? El corio que viene a ser la membrana externa de este feto, ¿sí? Y después se va a transformar en lo que es la placenta. Recuerden, es la que forma la hormona beta-HCG. Luego tenemos el saco vitelino, que es el saco donde está las células que van a ayudar a crecer a este embrión. Esa célula que les mostré es el saquito, ¿verdad? El cordón umbilical, que viene a ser la conexión entre lo que es el feto y su madre, ¿sí? Y es el que sirve de puente entre el desecho del feto, ¿sí? Y el nutriente que va a recibir, o los nutrientes que van a recibir, oxígeno y todo lo demás. Después de un tiempo, este corión cambia a nombre de placenta. Eso sucede más o menos a las 12 semanas, ¿sí? Y comienza a formarse por sí solo lo que es la hormona progesterona, que ayuda a mantener este embarazo hasta el final. Professor, esse coro aí é o mais externo que fica? Perdão? Ele não tem uma foto disso daí assim, né, professor? Que dê para ver. Acá está el corio. O coro é o mais externo, então? Más externo. Ah. Tiene velocidades coriales, ¿sí? Este es el amnios y esta es la cavidad amniótica. Cuando este feto va a crecer, estas dos se van a formar, este y este se van a adherir, ¿sí? Porque crece, este va a crecer, este va a llegar a un tiempo límite de crecimiento y estos dos se van a fusionar, ¿sí? Conocido entonces como famosa membrana corioamniótica. Corio y amnios por su parte. Este es que se rompe quando o feto vai nascer. A famosa mulher diz, rompeu a bolsa, a fonte. É esse que rompe, esses dois na verdade. Então o líquido extravasa para fora. Tá? Entendeu? Sim. Creo que tenho uma foto. Este viene a ser, fíjense, que es una membrana tipo translúcida, ¿verdad? De la placenta, y este es la membrana corioamniótica. Os dois estão fusionados aqui, tá? Então essa aqui rompe, aqui sai o líquido, sai a placenta, a cara materna. Isso está aderido à parede do útero, tá? E isso, obviamente, é a parte fetal, ou seja, tipo, é uma bexiga, né, onde ele está preso dentro. Entenderam? Bueno, estas son alteraciones que tenemos durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Que son llamadas las anomalías congénitas, muy famosas de un tiempo a otro porque está la microcefalia, ha causado o temido por el famoso virus del Zika, ¿sí? Y está la hidrocefalia, que es una alteración también a nivel neuronal, ¿sí? O de desarrollo neurológico, entre otros. Y acá entramos en lo que es los teratógenos, ¿verdad? Que son químicos, drogas, cualquier tipo de comprimidos, de drogas, ¿sí? Tienen que saber que los fármacos están divididos por las categorías, ¿verdad? ¿Conocen eso? Virus, que también, ¿verdad?, son capaces de provocar o de producir malformaciones, ¿sí? Y físicos, las radiaciones sobre todo. Todos esos son conocidos como los famosos terattógenos, que son capaces o son potencialmente productores de algún tipo de malformación. Este ya conocen, ¿verdad? La parte folicular, la parte de lo que es de hormonas. Bueno, vamos a un pequeño juego. Doctor, mi querido, parando un poco con eso.
Ya dejamos bien claro el tema de los celulares. Está grabando acá el colega, a él le podés pedir sin ningún problema en la clase, ¿sí? Me gustaría que le pidan los libros, no las fotos, pero bueno, les tendré que poder con eso. 1. Falso o verdadero. La hormona progesterona mantiene constante durante el embarazo. ¿Qué dicen ustedes? Constante significa en lo mismo nivel. ¿Seguro? Durante o embaraço? Durante el embarazo. Eu acho que sim. Falso o verdadero. ¿Cómo justificar el uso? ¿Por qué es falso? ¿Oye? Dos, el alza más significativa de la hormona HCG se ubica en la 10ª semana en relación a la última regla. Es decir, el nivel más alto de HCG. Eso es ¿verdad? Acá está. Nivel más alto de HCG. Están las semanas. ¿Verdad? Y esto. Verdadeiro. 3. Los estrógenos se encuentran en mayor concentración en el embarazo si se compara con la progesterona. 4. La cuantificación de las hormonas se realiza en el líquido corporal, que es la orina. Falso o verdadero. Pode ir embora. 5. Si la mujer no estuviera embarazada, la curva de progesterona decaería en la 4ª semana de embarazo. Entonces, dentro del ciclo fértil de la mujer se produce el proceso de la anidación. ¿Qué dicen ustedes? Esta era falsa, ¿verdad? Doutor, dá licença pegar aqui para as meninas. ¿Sí? Falso o verdadero entonces. Muy bien. Falso, verdadero. Se refiere al óvulo, puede ser. ¿Cuál? El último. Sí. Entonces puede ser verdadero. Verdadero, verdadero. Aceptar el primero, el segundo, el tercero de raro y el quinto de raro. Muy bien. Esto es lo que habíamos comentado ahora rápidamente. Unión, fecundación, cigoto, segmentación, ¿verdad? Pasa al tema de la cambiar de nombre de acuerdo a las células, ¿sí? La gasulación, la formación del prolapso, lo que va a ser la placenta, el embrión en sí toma otro rumbo parto, pasa a ser lo que son las hojas embrionarias y finalmente tenemos lo que es las 3 hojas, ¿sí? Y ahí estamos las malformaciones congénitas. Bueno, estas son las patologías o cromosomopatías más frecuentes, ¿sí? Había comentado que la cantidad de cromosomas en el ser humano es de 23 pares, ¿sí? O 46. Atención con eso. Si les pregunto, ¿cuál es la cantidad de cromosomas en un espermatozoide? 23 pares. ¿Ah? 23 pares. En el cromosoma. Ah, não. A ver, en el espermatozoide. ¿Cuánto es? 46.
46. No sé. ¿Cuál es la cantidad de cromosomas en un espermatozoide? 23. Solo 23. Se junta con el óvulo, que por su parte también trae ¿cuánto? 23. Y juntos forman 46 o 23 pares. ¿Sí? También no. Bueno, entonces, el aseguramiento genético. Esto hoy en día acá en nuestro país tenemos poco desarrollo, ¿sí? Pero es muy importante. Entonces, la genética médica estudia las familias y asesora a las parejas en cuanto al potencial riesgo que tienen en algún tipo de malformación o de cromosomopatías, ¿sí? Esto es en cuanto a cromosomas. No maneja la parte exterior, ¿sí? Pero puede modificar. Entonces, esto es un acto médico de pronóstico familiar. En otros países se hace esto, incluso antes se hacía. Si una pareja quería contraer matrimonio, se agarraba la sangre de los dos y se investigaba tanto anomalías de tipo sanguíneo, ¿sí? O enfermedades venéreas. Hoy en día sucede lo contrario. Primero tienen hijos, después se casan, después mandan estudios. Este asesoramiento genético es trascendente y único. Ahora, ¿dónde tenemos y para qué se suele usar? Y en personas, por ejemplo, que tienen mucho costo, porque esto tiene bastante costo monetario, vamos a decir así. Pero es importante. Disculpe. Dinheiro, né? Dinero. Pero ¿quiénes pueden acceder a esto? De hecho, cualquier persona, pero tiene que tener un bolsillo bastante amplio, ¿verdad? Para estudiar. Por ejemplo, mujeres muchas veces quieren saber de por qué perdieron un embarazo. Entonces hace esto. Se manda a estudiar ese resto o el material que salió de ella y se manda a estudiar. ¿Sí? Entonces, una pareja se produjo su primera gestación. Es un niño afectado con una displasia esquelética, identificada como acondroplasia. Este es una patología caracterizada por miembros inferiores y superiores relativamente cortos, ¿sí? Y el esqueleto también en sí un poco más corto. Solicitado asesoramiento de la geneticista no médico, ¿verdad? Que se informó al obstetra. Y la pareja haciendo la acondroplasia, una enfermedad de etiología monogenética autosómica dominante. Y dando que ningún miembro de la pareja era acondroplásico, lo que ocurrió era una mutación en uno de los gametos, ¿verdad? En uno de los gametos de los progenitores, y dio entonces origen a un niño afectado. La edad materna, la consanguinidad conyugal, constituyen los factores de riesgo genético más importantes para este medio, ¿sí? Tres situaciones principales dan entonces este riesgo genético, que son, que puede indicar esto, ¿verdad? Antecedentes familiares, enfermedades crónicas, la consanguinidad conyugal y la edad materna avanzada. Todos estos son factores de riesgo. Entonces, si una paciente o un varón tiene en su histórico familiar algún tipo de malformación, potencialmente su descendencia puede tener eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso queda en los genes. En el momento del crossover esto puede reactivarse, puede pasar a un gen dominante. Bueno, el médico frente a este problema genético, ¿verdad? De acuerdo a esto, donde tenemos las situaciones que son de riesgo. Y tenemos entonces que dar este aviso a esos familiares que pueden ser. En nuestro país principalmente no tenemos el habilitado para que se produzca el proceso de aborto legalmente, ¿sí? Pero en otros países, como pueden pensar, el asesoramiento genético es importante. No Brasil foi assinado essa semana passada agora, doutor. ¿En qué consiste eso? Eu não li muito bem o artigo ainda não, mas já está meio que sancionado. Até o 9º mês. Não, falei isso. Desconozco las leyes de Brasil, pero si ustedes me dicen, es para investigar, ¿verdad? Bueno, este es una ecografía comparativa de un feto normal y este de un feto que va a tener o que tiene altas probabilidades de ser un síndrome de Down. Esta ecografía es la ecografía que se llama marcadores cromosómicos, ¿sí? Se hace alrededor de las 11 hasta las 13,6 semanas se puede hacer. ¿En qué consiste? Se buscan marcadores cromosómicos específicos, ¿sí? De los síndromes. ¿Está viendo esta línea acá más grande? Acá.
Esta es la piel del feto. ¿Sí? Esta es la parte nucal, detrás de la cabeza. Fíjense que es más grueso que este. Este es un marcador cromosómico, por ejemplo, visible por ecografía. Entonces, este feto va a desarrollar la trisomía 21, que es el síndrome de Down. ¿Sí? ¿Y para qué sirve entonces si nuestro país no permite el aborto? ¿Para qué sirve? Sofrer com antecedência. Y más o menos eso, doctor. Sirve para avisar, ¿verdad?, a la pareja que probablemente o que casi con seguridad va a tener algún tipo de anomalías, ¿verdad? Entonces la pareja va a estar preparada. Decisión de ello va a ser si siguen o no siguen, ¿verdad? La parte médica llega hasta ahí, hasta la información. En otros países, ¿verdad?, que está permitido justamente el aborto, esta familia puede acceder a elegir si seguir o no seguir, ¿verdad? Ahí ya entramos en la parte de ética médica. Lo que en nuestra clase de hoy es solamente la alteración de cromosomas. Otro punto importante es acá. Fíjense, estos dos huesitos acá que parecen un signo igual es el hueso nasal. También los marcadores cromosómicos. ¿Sí? Entonces, la presencia de estos dos huesitos, o sea, del hueso nasal, es positivo para la normalidad. Los fetos que van a producir síndrome de Down, que van a tener, el hueso nasal no se forma a esa, se forma más tarde. ¿Entienden? Tiene un retraso en la formación. Es decir, no es que un síndrome de Down no va a tener hueso nasal, sino que se forma más adelante, más tardíamente. Y en ese periodo de tiempo lo que vemos es, se mide este, que es la translucencia nucal, la presencia o ausencia del hueso nasal y otra estructura que está más o menos abajo del corazón. ¿Sí? ¿Perdón? No, es el ductus venoso. ¿Sí? Ductus venoso. Es un pequeño vaso sanguíneo, en este caso una vena, que une al hígado al corazón. ¿Sí? Y ese tiene una onda a ser medida. Eso es lo que se mide. ¿Sí? Una característica de onda al loco. Entonces son tres marcadores cromosómicos que tenemos entonces a esta edad. En la translucencia nucal, o TN como es conocido, ¿sí?, el hueso nasal, ¿sí?, y el ductus venoso. Tres marcadores cromosómicos visibles por ecografía. ¿Perfecto? Pode repetir de novo, professor? Claro. Translucencia nucal, que es este espacio acá. ¿Sí? Hueso nasal, su presencia o su ausencia. Y el ductus venoso, que se mide solamente con una onda, en este caso, a nivel del tórax. ¿Sí? Pode ser que tenha ou pode ser que tenha os três. Puede ser que tenga los tres. Em todos os casos, professor, que tem alguma alteração em qualquer síndrome, né? Sí, Se tiver essa situação, ele pode. puede ser. Hablamos de trisomías, ¿verdad?, que son los tres más frecuentes. Patau, Edwards, ¿sí? Hay otro también que se llama Klinefelter, o sea, varias anomalías cromosómicas, pero que tienen repercusión a nivel morfológico, ¿sí? Cursan con anomalías tanto cerebrales, algunas de ellas son muy graves, y otras anomalías del corazón. ¿Está bien? Pacal morre muito cedo. O pai palpeiro nunca vê um pacal sair. São Exato. amarelinhos e. Lo mismo Eu já Edwards, vi pero como un Klinefelter profesor também. pronómico. Já vi Klinefelter. Chegaram à idade adulta, altos, com peitos, do sexo masculino, mas depois também faleceram, mas assim, com 20 anos, entendeu? Mas também com atraso mental. Anomalías. ¿Entendieron esta parte? Entonces, ¿para qué estamos dando esto? Para que usted el día de mañana sean encargados de un consultorio, de una USF, de un hospital y reciba una embarazada, ¿sí?
que está aún en esta edad gestacional que es entre 11 a 13, 13,6, se puede pedir entonces esta ecografía especializada. Se solicito ecografía obstétrica con marcadores cromosómicos, ¿sí? Y la persona que realiza le va a informar estos días. A ver. Entonces esto hace parte del diagnóstico prenatal en sí, ¿sí? Beneficios del diagnóstico prenatal. Ahí preguntamos de qué sirve, ¿verdad? Y sirve mucho. Disminuye los temores de la mayoría de las parejas, ¿verdad? Siempre preguntan, meu, porque está tudo bem? Está tudo completo? Está faltando alguma coisa? Esse é o medo maior dos pais, mais o da mãe. Então sirve para tranquilizar isso, ¿sí? No, está todo bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí existe, hay también informar. Como dijo el compañero, ¿cómo se llama? Sofrecido. Com antecedência. Con antecedentes. El valor entonces de manejo obstétrico, ¿verdad? No es lo mismo recibir o hacer nacer un feto con algún inconveniente de que un sanito, ¿verdad? Tiene ciertos riesgos. Permite intervenciones prenatales especializadas. Por ejemplo, esto hablamos de 3 criterios. Hay otros que se realizan, por ejemplo, para ver el cierre completo de la pared abdominal, ¿verdad? Que tiene algún tipo de gastroquisis, por ejemplo, donde el intestino, que crece en forma más acelerada que el resto del cuerpo, no llega a entrar otra vez dentro del abdomen, entonces se vuelve ese enmarañado de intestino fuera, ¿verdad? Gastroquisis, ¿verdad? No sé si alguna vez ya vieron. Le muestro acá un ratito. Professor, Sí, te escucho. por exemplo, assim, desculpa perguntar uma coisa toda vez. Por exemplo, na fenda palatina ou no lábio, pode dar alguma alteração no osso nasal? Sí, puede. Pode apontar na promoção? Sí, hay 2 tipos de lesiones a nivel del aparato bucal en el techo. Está el paladar hendido, ¿sí? Y está el labio leporino. O labio leporino é que a gente viu, né? Aquela fissura no lábio superior. O paladar hendido é mais para dentro, né? É o paladar, justamente, o palatino, que tem uma fenda, um orifício. Tá? E isso é muito complicado, porque não pode respirar, no puede tragar la leche, ¿sí? Se va a todas las vías aéreas, entonces causa una neumonitis y se complica más. Y eso se puede diagnosticar antes, ¿sí? Entonces, sale el feto con ese problema y ya va directamente a quirófano para la corrección. Esta es la gastroquisis, chicos. O sea, el feto nace, ¿verdad? Y comparte el intestino hacia afuera, donde la pared abdominal no se cierra por completo, tiene una pequeña hendidura y por ahí entonces permanece el intestino fuera. Esto es gravísimo, ¿verdad? Es corregible, pero si el feto nace de esta forma, el intestino se queda al contacto con el aire, obviamente que lo que no es normal, se puede isquemizar, se puede infectar, entre otras cosas. Este diagnóstico se puede hacer intraútero y se puede corregir intraútero ya. Uma cirurgia dessa aí é mais ou menos quanto tempo antes do bebê nascer? Y el tiempo ideal es en el segundo trimestre, donde hay líquido, el feto es pequeño, ¿verdad? Y se puede manejar rápidamente. Lo ideal. A medida que va creciendo, toma más tamaño, entonces puede tener interpuestos los miembros superiores o inferiores, dificultando el acceso. Mas, doutor, quando desenvolve antes desse período para operar. Disculpe. Desenvolve nesse período, antes desse período para operar. No comprendo tu pregunta. Você falou que tem que ter no segundo trimestre
Sim. tem que operar. E isso acontece antes, você desarrola antes do segundo trimestre. Esto sí antes. Esto es un caso que tuvimos en el hospital. El feto nació sin ninguna alteración, pero el cráneo, ¿verdad? Lo que es la tapa ósea, tuvo una pequeña alteración y quedó tipo translúcido, ¿verdad? Entonces lo que vemos acá es masa encefálica, ¿verdad? Que son las venas. Finalmente este fetito falleció después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo un aumento de presión y esto se hernió, se fue arriba. Falleció. Não dá para usar ceracimento ósseo? Igual as grandes cirurgias da neuro para fechar de novo calota craniana? Capaz, pero yo no tengo mucho conocimiento de esto, ¿verdad? Esto es otra especialidad otra vez. Pero sería lindo si se le derivase y hubiese corrección. Crecimento ósseo contínuo. Esses são todos neném que o senhor viu, foi? Este segundo sí, el primero es una imagen tomada de internet. Bueno, evita intervenciones estéticas innecesarias, ¿verdad? Permite al equipo de salud y la pareja prepararse para recibir un niño con cierto trastorno. Y es fundamental tomar acciones preventivas, ¿verdad? De forma eficaces. Este impacto diagnóstico prenatal con algún tipo de anomalía, entonces, la conducta, ¿verdad? Detectar primero, ¿verdad? Resulta incompatible con la vida, ¿verdad? En este caso privilegiar la salud de la madre. Se puede corregir el nacimiento, ¿verdad? No intervenir de forma muy brusca, prepararse, llamar a especialistas, llamar al centro de mayor complejidad, derivar a esta paciente ya. En ocasiones de la distosia durante el trabajo de parto, ¿verdad? Algún tipo de anomalía como la gastroquisis es es un factor de riesgo que él se tope con la piel, por ejemplo, en el momento del parto, ¿sí? Puede producir más daño, entonces se opta directamente por interrumpir por vía alta. Se trata de una anomalía cromosómica progresiva, adelantar el parto, ¿verdad? Para dar lo más cómodo posible para este efecto. Impide el desarrollo, y no voy a corregir, ¿verdad? Y cumple los criterios de tratamiento intrauterino, se puede intervenir intraútero. Marcadores bioquímicos y ecográficos. Vamos. Marcadores entonces es un elemento que permite detectar en mujeres embarazadas, ¿verdad? Un mayor riesgo para un determinado tipo de trastorno. Los marcadores químicos son sustancias propias del embarazo que también pueden dar un riesgo mayor o menor. Permiten entonces dosificarse. Y los marcadores ecográficos son los propios observados por la ecografía. El tamizaje perinatal, ¿verdad? Lo que hace es brindar un mejor asesoramiento, ¿verdad? Busca una eficacia mayor, pero esta va a depender obviamente de la capacidad del equipo de salud. Búsqueda entonces de las técnicas. Tamizaje sérico, ¿verdad? En el primer trimestre, 2 marcadores cromosómicos, la proteína A plasmática, ¿verdad? Y la subunidad libre de HCG. Recuerden, en HCG había 2 cadenas, alfa y beta, ¿sí? De las cuales hay otra fracción libre, pero que es muy pequeñita. Esto se puede entonces medir. La transducción local, que es marcador de ultrasonido, que habíamos comentado acá, y se hace entre la semana 10 y 14. ¿Sí? Este es el más usado, más replicable, más costo-beneficio para la mamá. ¿Sí? Hoy en día todo centro de salud tiene un equipo de ultrasonido y se puede realizar fácilmente. Lo que tenemos que hacer es llegar a tiempo nada más, solicitar con tiempo. Después de ese periodo, después de este periodo, ya no es posible detectar. ¿Sí? El volumen del líquido amniótico es un factor de riesgo. Las alteraciones de volumen del líquido amniótico son buenas, ¿cómo se dice? Buena pantalla para algún tipo de malformación congénita. Tanto el polidramis, que es el aumento del líquido amniótico más de lo normal, y el oligoamis, que es la disminución de los niveles normales de líquido. Entonces, esto justifica un escaneo en la morfología fetal. ¿Por qué? Porque el líquido tiene un ciclo a ser formado.
Primero se forma por extrasudado, después el propio feto es el formador de ese líquido. Él engole o traga, ¿sí? Después hace pipí. Entonces ese ciclo se ve interrumpido en una malformación. Puede ser de la vía digestiva, que va a impedir el tragar, ¿sí? O la vía urinaria, que va a impedir que él deseche ese líquido. Entonces, aumentando o disminuyendo dependiendo de la malformación que tenga este feto. Doutor, e qual o volume do líquido correto? Hay un índice, se llama índice de Feller, ¿sí? Que va entre 8 y hoy en día el límite superior es de 24. Antiguamente era de 18, ¿sí? Pero algunos siguen usando entre 8 y 18. Menor a 8 es oligoamnios, ¿sí? Que se subdivide otra vez en severo moderado. Y después el polidrámenos. Los dos extremos son complicados, ¿sí? Vamos a ver después ahora más adelante cómo se forma, cómo se mide y todo lo demás. Indicadores maternos o familiares. Historia familiar de enfermedad cardíaca congénita, ¿verdad? Enfermedades maternas, ¿verdad? Diabetes, autoinmune, LES, síndrome fosfolipídico. Y después síndrome teratógeno. Esto va a depender del domicilio, del trabajo de las personas o entre otros. Uso de medicamentos crónicos también, por ejemplo, hipertensos, ¿sí? Diabéticos, cáncer, ¿por qué no? Entre otros. Indicaciones fetales, ¿verdad? Visión de 4 cámaras cardíacas anormales. El corazón es visible de muy temprana edad. Primero se ve su frecuencia cardíaca y después se ve su morfología. Alguna alteración en la forma de este corazón o en la localización de este corazón tiene que ser medido en forma exhaustiva. ¿Hacia qué lado apunta el corazón normalmente? El ápice cardíaco, ¿hacia dónde apunta? Hacia la izquierda. Entonces, si en un feto determinamos que es hacia la derecha, tenemos que buscar entonces la característica de, ¿sí? ¿Por qué está hacia la derecha? Puede ser un cardioverso, ¿sí? Un ciclos inversos o entre otros. El estómago tiene que estar en la misma posición, en la misma hacia el lado izquierdo, ¿sí? Si no está, algún problema tiene este fetito, o sea, ahí tenemos que buscar de nuevo, ¿sí? Anomalías cardíacas, arritmias, polidrámenos, hidrox fetal. Hidrox fetal viene a ser como una acumulación de líquido dentro del feto. El feto nace y tiene tipo acumulación de líquido por debajo de la piel, ¿sí? O el tórax está muy hinchado y líquido acumulado en él. Professor, Sí. o professor vai atender a gestante lá que o professor está acompanhando, só para a gente ter uma ideia assim, quanto, por exemplo, no início da gravidez o professor pede uma série de exames, certo? Sim. Como que é essa sequência de exames? A gente está aprendendo aí de uma maneira geral, mas assim, nunca o professor está atendendo. Primeira parte, exames, no início da gestação, e depois quando o professor pede de novo? Buena pregunta. Eso vamos a ver cuando demos prenatal, que va a ser acá. ¿Sí? Control de alto o bajo riesgo. Vamos a ver todo esto. Creo que va a ser la siguiente semana. Métodos precoces de diagnóstico perinatal, ¿verdad? Biopsia de las velocidades coriónicas. Justamente el otro preguntó qué es el corio, ¿verdad? Que es la parte más externa. Eso da para sacar una muestra, para hacer una biopsia en ese momento, ¿sí? Entonces, una aspiración de estas velocidades por función, perdón. Se hace de esta forma, ¿verdad? Fíjense, por vía transvaginal se mete un catetercito y se toma una muestra acá. Esto va a permitir un análisis cromosómico de lo que es este feto, ¿sí? De nuevo, para decidir si se interrumpe o no en otros países. Entonces, la toma de estas velocidades permite entonces el análisis cromosómico, una citogenética. También se puede hacer por la amniocentesis, es decir, por arriba, ¿sí? Tomar una muestra de amnios, ¿verdad? Del líquido, que ya va a tener células en él nadando del feto, ¿sí? Células descamadas, que también va a permitir un estudio cromosómico en este caso, ¿sí? Y se hace de esta forma, se punza entonces a través del abdomen y se toma una muestra de ese líquido.
Todos estos procedimientos tienen su riesgo, obviamente. Esto no se hace de rutina. Se hace en quienes y en quienes tenemos estos ítems chequeados, ¿verdad? No sé si el sistema de salud de Brasil, el público, el SUS, tienen estos. ¿Alguien puede decir? No. Entonces, esta es la amniocentesis. Detección de las células fetales en sangre materna. Esto también se puede utilizar. De hecho, esto se usa para el famoso ya de revelación. ¿Quién ya hizo alguna vez el ya de revelación? ¿Conocen, verdad? Sí. Lo que se hace es buscar la presencia o ausencia de células fetales en la sangre materna. Y es fácil eso. Si es un feto masculino, ¿qué va a tener él? ¿Qué cromosoma va a tener? ¿Eh? Y esto es lo que se busca entonces en la sangre materna. Se busca la presencia del cromosoma Y. Se quita la sangre materna y se analiza. Su presencia hace que este feto de esta descendencia sea masculino. Su ausencia, femenino. Eso es lo que se hace. Y este test también creó mucha polémica en muchos países. Hay países, y por la religión, ¿verdad?, que ellos prefieren fetos masculinos, ¿sí? Entonces, si es feto femenino, ellos eliminan femenino. Entonces, creó mucha polémica también este test. Vai casar com quem depois? Matar as mulheres, acho que é comigo. Pero eso creo que es para el primer nacido, algo así, el primer de la familia. Que país é esse? Creo que son los países Do Oriente. de Oriente, más árabes. Comedor de kibe. Cuidado con las palabras. Bueno, intervenciones perinatales basadas en diagnóstico citogenético. ¿Se puede hacer algo? Se puede hacer, ¿verdad? Una vez que tenemos el diagnóstico, se puede arreglar, ¿verdad?, como se dice en palabras pocas, este embarazo. Por ejemplo, atresia esofágica, duodenal, ileoyeyunal, anorrectal, ¿verdad? Iliomeconial, ¿verdad?, que es la fibrosis quística, ¿verdad?, quistes endéricos o ubicaciones, onfaloceles, que vimos recién, ¿verdad?, meningoceles, mielomenigoceles, espina bífida. Creo que también nos vemos 3. Estas son alteraciones a nivel morfológico de la columna, del nervioso, ¿sí? Fíjense, la tumoración acá, ¿sí? Esto es una prolongación de lo que es la columna, ¿verdad? Y sale. Si ustedes se fijan bien, la luz nos permite observar, pero este tenía una pequeña membrana acá. No sé si se fijan. Esta parte brillosa acá es líquido, y ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. ¿Líquido qué? Cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Cefalorraquídeo. ¿Qué es? Que recobre a parte da Transita na coluna. Exactamente, que todo el sistema nervioso, de la cabeza a la columna hasta. Entonces, ese es el que salió. Queda muy claro el riesgo de este efecto, ¿verdad? É espinha bífida? Sí, es la otra, esta es una espina bífida o una mielomeningocele. Fíjense, la anomalía de la columna con saliencia, ¿verdad?
Esta es la mielomeningocele que deja salir líquido. Y esta es la mielomeningocele que deja salir raíces nerviosas incluso. Claro. Essa cirurgia é feita quando o doutor hoje? Se puede hacer intraútero más precocemente o posteriormente. Obviamente la que es hecha adentro es mejor. Fíjense. Estos son defectos del tubo neural, ¿sí? No son defectos teratogénicos, son defectos más bien por proceso. El cierre de la parte neuronal está fallando, entonces se cierra de forma incompleta. 28 dias de gestação, né? Que é para fechar. Más antes, mucho antes, en la etapa embrionaria, ¿sí? Después crece nomás ya, una brecha crece y se torna esto. Esto se intenta disminuir con el consumo de ácido fólico, ¿verdad? Que fundamentalmente parte de la pregunta del doctor, ¿a qué se da? ¿Qué análisis se pide? Se pide todos los exámenes o análisis y ya se administra ácido fólico. Solo que el ácido fólico se administra para evitar esto, más o menos hasta las 14 semanas nada más. Después eso ya no sirve más para esto, pero sirve para la prevención de la anemia megaloblástica. Entonces, todos estos son evitables, ¿sí? O como mínimo son detectables de forma precoz. Deformidad de miembros, craneoencefálico, de tórax, ¿verdad? Un teratoma sacrococcíneo pequeño, entre otros. Bueno, anomalías congénitas que requieren un parto por cesárea. Siameses, que habíamos comentado la otra vez, ¿verdad? Que se debía a una separación tardía de estos embriones. Hidrocefalia severa, ¿verdad? Que lo que se hace es se pone una derivación del cráneo, ¿verdad? Un catéter que va al abdomen y el líquido es lanzado ahí disminuyéndose la expansión de la cabeza. Gran teratoma sacrococcíneo, ¿verdad? Las malformaciones que requieren cesárea por estrés fetal. Anomalías cromosómicas, ¿verdad? Esta es la etapa donde tenemos que hablar de famoso síndrome de Down. Bueno, este es un sitio predominante, ¿verdad? En las enfermedades genéticas, ¿verdad? Y se encuentra en casi 50% de los abortos espontáneos. Es decir, fetos o embarazos que tienen esta formación tienen tendencia o alto riesgo de ser abortos, de ser expulsos del organismo materno por sí solos, ¿sí? También son responsables 5% de los mortinatos, ¿verdad? Y 0,5% de los nacidos vivos que tienen este síndrome. Bueno, la nomenclatura estándar, los seres humanos, de los 22 pares de cromosomas más el cromosoma sexual, ¿verdad? Puede tener alteraciones entonces, de diversos tipos. Los más comunes o los fáciles de reconocer son las anomalías numéricas, los famosos, las trisomías, ¿sí? O la falta de cromosomas también, ¿sí? Trisomía 21, el famoso síndrome de Down, ¿verdad? Que fíjense, en 1866 este médico Down, ¿verdad? Describió entonces a unos pequeños niños que tenían retraso mental y algunos rasgos físicos bastante peculiares, ¿verdad? Casi 100 años después, entonces, este mismo médico, ¿verdad? En 59 demostró el síndrome de Down, que se debía a una trisomía autosómica, es decir, alteraciones en el número de cromosomas. Y como es sabido, 95% de los casos, ¿verdad?, resultan en un síndrome de Down. Las mujeres adultas con síndrome de Down son fértiles, ¿verdad? Un tercio de los hijos que tienen síndrome de Down, ¿verdad?, también. Los varones con síndrome de Down casi siempre son estériles. Algunos pequeños porcentajes son posibles que tengan hijos, ¿sí? Esto es debido a la disminución marcada de espermatogénesis. Y nacen de esta forma, fíjense, los ojos, ¿verdad?, un poco más estirados, con el famoso epicanto, ¿verdad?, la nariz un poco más desarrollada, ¿sí?, el pliegue nucal, ¿verdad?, que tiene un tejido bastante sobrante, ¿verdad?, y anomalías a nivel de la palma de la mano. La trisomía 18, ¿verdad?, que es el síndrome de Edwards, también
¿verdad? Tiene alteraciones en cantidad. Este ya tiene bastante anomalías a nivel cardíaco, ¿verdad? Principalmente comunicación interventricular, agenesis cerebral berminiana, ¿verdad? Crecimiento anómalo de la cisterna magna, mielos meningocele, hernia diafragmática, ómpalocele, ano perforado, ¿verdad? Y riñón en herradura. Este es el síndrome de Edwards, ¿verdad? Fíjense que tiene que vivir con su oxígeno o tiene que recibir un tipo de cirugía específica para su crecimiento normal. Trisomía 13, patao, ¿verdad? Que el doctor había ya comentado, ¿verdad? Son anomalías fetales, ¿verdad? Y la relación con la trisomía de nuevo. Estos son, los números se deben a la trisomía en ese par de cromosomas, 21 en el 21, 18 en el 18 y 13 obviamente en el 13, ¿verdad? Y recibe el epónimo de la persona que lo describió. Este es el síndrome de Patau. Este está relacionado con alteraciones de los tejidos orgánicos, ¿verdad? Un signo característico es la malformación a nivel de la cabeza, que es la holoprosencefálica. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Van entendiendo? Sí. Vamos un poco rápido porque no nos detenemos en esto, solamente explicamos de forma superficial. ¿Les parece una pausa? Sí. Sí. Bueno.